Y pues vamos a continuar con el tema del trazado de gráficas. Y pues quiero resaltar el papel tan importante que en esto del trazado de gráficas tiene la primera derivada de la función, porque como ya hemos mencionado, si f' de x es positiva para toda x en un cierto intervalo, entonces sabemos que f es creciente en ese intervalo. Y por el otro lado, si f' de x es menor que 0 para toda x en un intervalo, entonces la función es decreciente en ese intervalo. Pero además, la primera derivada nos permite ubicar puntos donde puede haber mínimos o máximos locales. Sí, que aquí los llamo extremos locales. Y para eso lo que necesitamos analizar es los puntos C donde f' de C es 0 o bien f' de C no existe. Y a estos puntos C los llamamos los puntos críticos. Entonces, si tengo uno de esos puntos donde f' de C es 0 y f' cambia de menos a más en el punto C, entonces yo tengo la certeza de que f de C es un valor mínimo local. Que es, digamos, el caso acá. Si ahí tengo el punto C, pues la f' de C0, la derivada, tiene pendiente 0, ¿no? Es horizontal la recta tangente. Y si f' cambia, aquí de este lado las rectas tangentes tienen pendiente negativa. Y aquí del otro lado las rectas tangentes tienen pendiente positiva. Entonces, sí estamos observando un cambio de menos a más. Y entonces, en C, yo tengo
un mínimo local. Y bueno, si sucede lo contrario, también f' de c es 0, pero ahora f' cambia de más a menos, que es el caso acá. Aquí tengo tangente positiva y de este otro lado tengo tangentes con pendiente negativa. Pues entonces f de c es un máximo local. Y aquí también, en este último caso, f' de c es 0. ¿Sí? Aquí en este punto la tangente es horizontal, pero aquí las rectas tangentes tienen pendiente positiva de este lado y de este otro lado también. Entonces no hay cambio de signo. Y entonces ahora no hay máximo ni mínimo local en ese punto. Pero la primera derivada también me revela algo más. Me revela lo que se conoce como la concavidad de la gráfica de la función. Y es que una gráfica puede presentar un comportamiento como este, o puede presentar un comportamiento como este, o puede presentar este comportamiento o este otro. Chispas. Sí, es como se dobla la curva, ¿no? Eso es lo que estamos aquí, queremos averiguar cómo y vamos a ver. Pues la curva se puede doblar en cualquiera de estas formas, de estas dos, y decimos, en este caso, que presenta concavidad hacia arriba. Y también puede presentar cualquiera de estas dos, y entonces decimos que presenta concavidad hacia abajo.
¿Y cómo distinguimos estas dos? Pues fíjense bien. A ver dónde. En esta primera voy a dibujar unas rectas tangentes. Aquí está una recta tangente. Después dibujo aquí otra recta tangente. Y si puedo, dibujo aquí otra recta tangente. Y lo que quiero que se den cuenta es que estas rectas que dibujé, estas tres anaranjadas que dibujé, son rectas con pendiente negativa. Pero conforme avanzamos de izquierda a derecha, es más pequeña la pendiente, ¿no? O sea, aquí al principio, si pongo aquí una recta horizontal, tengo un ángulo muy grande. Aquí en esta, si pongo una recta horizontal, el ángulo que tengo, aquí el ángulo, este es muy grande. Aquí el ángulo es más pequeño. Y aquí si pongo la recta horizontal casi ni se va a distinguir. O sea, si aquí trato de dibujar una recta horizontal, pues tengo un ángulo pequeñísimo, ¿no? Y lo mismo va a suceder acá, o sea, aquí en esta parte, aquí tengo una recta tangente. Aquí tengo otra recta tangente. Y acá tengo otra recta tangente. Pues aquí son rectas con pendiente positiva, pero aquí es una pendiente muy chiquita. Aquí la pendiente ya es más grande. Y aquí en este, pues es más grande todavía. Entonces no sé si se dan cuenta que en todos estos casos lo que sucede es que f' es creciente en el intervalo que estamos mostrando, que, a ver, acá imagínense que el intervalo es para la primera curva, ay, este es el intervalo I que estoy manejando para esta curva de aquí. Sí, el intervalo que va, digamos, desde aquí hasta acá. Y para esta otra, tengo un intervalo, digamos, este, ¿no? Mientras que en el segundo caso, si aquí trazo rectas tangentes, primero tendría yo algo así, después tendría yo algo así, después tendría yo algo así. Y aquí son pendientes positivas. Sí, son pendientes positivas. Este es el ángulo que se va haciendo cada vez más pequeño. El ángulo se hace cada vez más chico.
Y en esta otra curva, ah, caray. Ah, no, no quiero círculos. Quiero rectas. Pues aquí son rectas con pendiente negativa, pero cada vez se hace más grande negativa. Entonces aquí lo que observamos es que f' en los intervalos, por ejemplo aquí el intervalo de la primera es este, y aquí la segunda aquí f' es decreciente. Entonces, ya vieron que f' nos revela tres cosas hasta ahora. Nos revela dónde la función es creciente y dónde es decreciente. Dónde la función alcanza mínimos y máximos locales. Y ahora estamos viendo que también nos indica cómo se dobla la curva, porque depende del comportamiento de f', si f' crece o f' decrece. Entonces, aquí tengo un resumen de cosas que necesitamos observar nosotros si queremos graficar una función. Y ya más o menos cubrimos todos los puntos que están aquí, pero nada más o menos todos. Pues vamos a repasarlos y los vamos a ver en un momento, en un ejemplo concreto. Entonces, pues lo primero que tenemos que, si nos dicen bosqueja esta función o grafica esta función, pues tenemos que ver o determinar qué dominio tiene la función, cuál es un dominio adecuado para esa función, que pues a veces hay restricciones porque no podemos dividir entre cero, ¿no? O porque no podemos calcular raíces cuadradas de números negativos. Algo que también nos interesa es el rango de una función, pero pues es mucho más difícil determinar el rango que el dominio de una función. Aún teniendo todas las herramientas del cálculo, es difícil determinar el rango de una función. Pero pues nos ayuda el que conozcamos mínimos y máximos locales de una función. Y que sepamos
en qué intervalos la función crece y la función decrece. Otra cosa que nos es útil es pues, qué tan continua es nuestra función. En muchos casos, la función pues es continua en prácticamente todas partes. Y podrá haber funciones que están definidas por partes, donde tendremos que trabajar un poco extra para investigar la continuidad en los puntos, en ciertos puntos, ¿no? Donde se define la función de manera diferente. Intersecciones. Pues quiero encontrar las intersecciones con los ejes. Encontrar la intersección con el eje Y pues es generalmente muy fácil porque nada más es calcular f de 0 y listo. Lo que puede ser más difícil son las intersecciones con el eje X, porque ahí tengo que resolver f de x igual a 0. Y eso puede ser algo complicado. Ya hablamos de simetría. Algunas funciones tienen simetría respecto al eje Y, que es cuando f de menos x es igual a f de x. Pero también algunas otras funciones tienen simetría con respecto al origen, que es cuando f de menos x es igual a menos f de x. Y luego, a veces necesito calcular límites y encontrar asíntotas que tenga la función. Nosotros ya hablamos de las asíntotas verticales que tiene una función, pero resulta que algunas funciones también presentan otro tipo de asíntotas que son las horizontales. Y pues aquí nada más se menciona brevemente que tenemos que estudiar pues con mucho detenimiento la primer derivada, encontrando lo que llamamos sus puntos críticos, que nos sirven para determinar mínimos y máximos locales, también para determinar intervalos de crecimiento o decrecimiento, y también para determinar la concavidad. Entonces vamos a dejar esto aquí y vamos a ver un ejemplo concreto. Tengo, por ejemplo, caray.
me dan una función relativamente sencilla, 3x cuarta menos 4x cúbica menos 12x cuadrada más 5. Y tengo la fortuna que me dicen cuál es el dominio de esta función. Entonces no tengo que averiguar nada del dominio. Ahora, el rango, pues no tengo ni idea, ¿no? En este momento. No tengo la menor idea de cuál es el rango de esta función. Entonces, pues lo primero que voy a hacer es pues encontrar. Bueno, a ver, vamos a seguir más o menos el orden que estaba aquí. A ver, déjenme ver. Entonces, ¿alguien quiere comentar algo? Porque hay una mano levantada. ¿No? Saraí no quiere comentar nada. Bueno. Sí, vamos a seguir más o menos el orden que está aquí. O sea, dominio. Rango ahorita no lo puedo responder. No sé, no tengo información. Continuidad, intersecciones y simetría. Ay, ¿qué hice? A ver qué. Esto sí está, pero. Ah. Entonces, continuidad, pues les digo, generalmente es automático. Aquí no tengo ningún problema con esta función, porque no divido, no hay división. Tampoco saco raíces cuadradas o algo así. Entonces, pues yo sé que esta función es continua en todo el dominio, ¿no? O sea, no hay puntos ahí donde yo tenga dudas de qué pasa. No hay puntos donde diga, híjole, aquí, ¿qué sucede, no? Intersecciones, pues como decía, las fáciles es intersección con el eje Y. Porque lo único que tengo que hacer es calcular f de 0. Y f de 0 pues es 5. ¿Sí? Y esto lo que quiere decir es que cuando dibuje yo la gráfica, pues este es el punto 0,5. La gráfica
va a pasar por este punto. Tiene que pasar por ese punto. Ahora, más difícil es intersección. Y aquí siempre nada más es una, ¿no? No son dos o tres o... Digo, en el caso de funciones, nada más hay una. Pero en el caso de intersecciones con el eje X, puede haber muchas, porque lo que tengo que resolver es f de x igual a 0. O sea, tengo que resolver 3x cuarta menos 4x cúbica. Digo, o tratar de resolver. Tengo que tratar de resolver esto. Y esto es difícil, ¿no? Aunque en este caso me doy cuenta que este número funciona. Porque si lo sustituyen, digo, espero que esté bien. A ver, pero déjeme borrar difícil porque... Vamos a borrar esto. ¿Cuánto da esto? Pues esto da 3 más 4 menos 12 más 5. Y eso da 0, efectivamente. Entonces, ya tengo una intersección con el eje X. Ah, caray. Voy a hacer división aquí. Tres menos 4 menos 12. Luego se acuerdan que no había término en X. ¿Sí? Entonces aquí pongo un 0 porque no había término en X. Y luego el término constante era 5. Y entonces bajo este 3 y lo multiplico por menos 1. ¿Y ahora qué? Menos 7. Multiplico por menos 1 más 7. Sumo menos 5. Multiplico por menos 1, 5. Sumo 5. Y multiplico por menos 1, sumo, y el residuo es 0, ¿no?
Lo vuelvo, en este caso resulta que menos 1 funciona dos veces. Ahora bajo el 3, menos 3, sumo menos 10, más 10, 5, menos 5 y 0. O sea que x igual a menos 1 es una raíz o un doble. Y ahora lo único que necesito encontrar son los números que cumplen esto. Bueno, ahí uso la fórmula, ¿no? Porque no veo que se pueda factorizar fácilmente esto. Entonces, pues usamos la fórmula, le llamo x1, x2, menos b, más menos, b cuadrada, menos 10 al cuadrado, menos 4ac, 4 por 3, 12, por 5, 60, sobre 2a. Y esto, pues si lo simplifico un poco, es 40 es 4 por 10, y si saco la raíz de 4 es 2. Bueno, pues sí fue complicado en este 3, ¿verdad? 5 más o menos raíz de 10 sobre 3. Entonces, sí fue complicado obtener estas intersecciones con el eje X. No fue algo muy sencillo. Pero bueno, es información útil que me va a servir porque ahora también puedo ubicar digamos un punto ahí, ese sería, caray, no quiero rojo. Este, recuerden que este se repetía, el menos 1 se repite. Y luego pongo los otros dos, tengo que ubicarlos aquí. Sí, los otros puntos voy a tener un punto que es 5 menos raíz de 10,3 y luego el 5 más raíz de 10 sobre 3,0. Que bueno, eso lo hago con la calculadora, ¿no? Veo cuánto es esto y cuánto es esto para ubicarlos aquí, ¿no? Sobre el eje X. Bueno, apenas voy en intersección y ya se me está pasando el tiempo.
Simetrías. Pues no se ve ninguna simetría porque tengo potencias pares, aquí x a la cuarta, aquí x al cuadrado, aquí x a la cero, pero luego tengo también acá una potencia impar. Entonces no tengo simetría. No tengo simetría ni respecto al eje Y ni respecto al origen. Ni tampoco tengo periodicidad, ¿no? Esta no es una función periódica. ¿Por qué no aparecen senos, cosenos, tangentes? Nada de eso. Entonces ahora sí voy sobre f'. Rápidamente. La ventaja es que si esta función era complicada, lo bueno es que su derivada va a ser una función más sencilla. Derivo obtengo esto, que es más sencillo que lo que está arriba, porque ya nada más es un polinomio de grado 3. Lo de arriba era un polinomio de grado 4. Este es un objeto más sencillo. Y además ven que se puede factorizar. Y se puede factorizar otra vez. No, así no. A ver, déjeme ver. A ver, aquí tengo. A ver, ¿qué hice aquí? Ah, es que aquí puse mal. Perdón, voy a corregir. Aquí me equivoqué. Así. De modo que es muy fácil encontrar los puntos críticos. Los puntos críticos. Pues es muy fácil, es donde esto se hace cero. Pues esto se hace cero en, aquí cuando x es cero. Aquí cuando x es 2. Y aquí cuando x es menos 1. Y listo, ya tengo los puntos críticos. Esto me va a servir para saber dónde la función es creciente, dónde es decreciente, etcétera. A ver, rápido, aquí 12x
aquí x menos 2, pero lo quiero poner un poco más para allá. Pongo los factores que tenía yo. Estos eran los factores que tenía yo. Y los puntos críticos eran menos 1, 0, 2, a ver, déjenme borrar esto. ¿Y este por qué no se borra? Ah, caray. Entonces hago mi tabla de los signos. Rápidamente la hago porque el factor 12x pues es negativo, negativo, a partir de 0 se vuelve positivo y se mantiene positivo. El factor x menos 2 empieza negativo, sigue negativo, sigue negativo, y hasta cuando x es mayor que 2 se vuelve positivo. Esto es negativo. A partir de menos 1 se vuelve positivo. Entonces, f' de x, que es el producto, es menos, más, menos, más. Ya sé en qué intervalos f' es negativa y en qué intervalos f' es positiva. Entonces, en este primer intervalo, que es negativa, pues f de x es decreciente. Aquí en este segundo intervalo, entre menos 1 y 0, es positiva, entonces la función es creciente. En el que sigue, en intervalo de 0 a 2, es decreciente. Y en el último, cuando x es mayor que 2, pues vuelve a ser creciente. Sí, o sea, ya tengo yo una idea de cómo andan las cosas de f. Más o menos. O sea, sé que f es decreciente aquí, luego es creciente acá, decreciente aquí, y aquí otra vez es creciente en este intervalo. Y no solo eso, sino que, fíjense bien acá, f cambia en menos 1 de decreciente a creciente.
Entonces, aquí en -1 tengo un mínimo. Luego hay un cambio en 0, donde donde la función f es creciente y luego decreciente, pues entonces hay un máximo. O si lo quieren ver con f', pues cambia f' de más a menos. Y luego en 2, otra vez hay un cambio de f' de menos a más. Entonces aquí en 2 debo de tener un mínimo. Y finalmente, a ver si alcanzamos. Que era 12 menos 12x cuadrado. Pues ahora quiero saber f', dónde es creciente y dónde es decreciente. Entonces, para saber eso, pues derivo. Y obtengo algo más sencillo todavía, porque este es un polinomio cuadrático. Puedo factorizar ahí un 12. Y obtengo, caray, 3x cuadrado, sí, está bien. Pues otra vez necesito saber dónde esto se anula, y como no lo puedo factorizar, pues uso la fórmula. Menos b más menos b cuadrada menos 4ac. 4 por 3, 12. Por 2, 24. Sobre 2a. Pues es la raíz de 28 sobre 6. 28 es 4 por 7. 4, la raíz de 4 es 2. Y entonces, pues lo que tengo que hacer es ver dónde f' es creciente y dónde es decreciente. Entonces tenía yo 2 puntos. Caray. Tenía yo 2 puntos. Y entonces tengo que ver cómo es
cómo se comporta f segunda, ¿no? Y para hacerlo fácil, a ver, ya con eso voy a terminar, pero lo vamos a hacerlo. A ver, déjenme ponerlo un poquito más para acá. 12, 3x cuadrada menos 2x menos 2. Voy a tomar aquí un punto de prueba que cumpla esto primero. Pues el punto prueba que puedo tomar que cumple eso es menos 1. Y entonces veo cuánto vale esto en menos 1 y vale más 36. Ahora quiero un punto que cumpla esto. Tomo un punto prueba cualquiera, el 0. Pues esto vale menos 24. Y ahora tomo un punto prueba que cumpla esto. Es el 2. Y evalúo esta expresión en 2 y me da más 2. Y entonces concluyo aquí que, como es positivo, concluyo que f' es creciente y aquí también. Y aquí concluyo que f', como es negativo, es decreciente. Pero eso me dice que aquí tengo concavidad así, de este tipo. Y acá abajo también. Mientras que acá, como es decreciente, tengo concavidad hacia abajo. Bueno, pues déjenme nada más terminar con... A ver si está aquí. A ver si lo pueden ver. Está muy grande. Pues aquí está ya graficada la función. Entonces ven que sí tengo aquí concavidad primero positiva. Esta parte de aquí a la izquierda, hasta como por acá, es positiva. Luego, a partir de este punto, tengo concavidad negativa. Se abre hacia abajo. Hasta cierto punto aquí, que ya lo tenemos. Bueno, sí, ya lo tenemos el punto. Y aquí la concavidad otra vez es abierta hacia arriba. Aquí ven, habíamos dicho que había un corte aquí en 0,5, es este. Habíamos dicho que había un corte en el eje X en menos 1,0. Y habíamos dicho que había unos cortes, no vimos exactamente cuáles eran. Son este y este que está acá. Y pues sí ven que la función es primero decreciente, luego crece, luego decrece, y luego crece. Y la función tiene un mínimo local aquí en menos 1. Luego aquí en 0 tiene un máximo local. Y luego aquí en 2 otra vez tiene un mínimo local. Bueno, pues yo que con esto los dejo.
Este, y pues voy a detener la grabación.